Sí tengo conocimiento de la violencia legítima, que es la violencia del Estado, de cómo ha reprimido a algunos estudiantes. También tengo conocimiento de que han sido castigados las personas que lo han hecho. También entiendo toda la emocionalidad de esta fuerza legítima, aunque no la justifico, sin embargo entiendo cómo se han manifestado en contra de algunos estudiantes. Sin embargo, no es una direccionalidad del gobierno nacional ni de la revolución. Ahora, también he visto, y esto sí es una direccionalidad, cómo la dirigencia de la oposición y estudiantil ha atacado violentamente, aparte de las instituciones, también a personas de la Fuerza Armada Nacional que no son Robocop, sino que también son personas, sienten y les corre sangre por las venas. Es uno de los puntos, atacando la coyuntura nacional. Creo que, en conclusión, más allá de las guarimbas, más allá de las manifestaciones reivindicativas a través de la violencia, a través de coartar del derecho de muchas personas, no solamente al libre tránsito, sino al libre miedo y zozobra que pueden generar las incomodidades del país. Creo que nosotros debemos, como estudiantes, llevar la vanguardia política, pero en el debate, en las ideas, que es el punto de encuentro en donde se va a disputar el país y el poder, no es a través de la violencia. Muchas gracias. Bien, señores, fue la exposición del compañero Leonardo Cisnero. Bien, quiero reseñar un punto que me parece, dos puntos que me parecen importantes retenerlos para el debate. Uno es la afirmación que hace el ponente respecto a que los cambios que ha habido en Venezuela no han estado ligados directamente a los estudiantes, sino a las Fuerzas Armadas, a los militares. Y esto lo ratifica al final, cuando dice que, en efecto, en este momento no está planteado, sería un absurdo plantearse una toma del poder por parte de los estudiantes, porque los estudiantes no toman poder. En eso, pues, empalma con lo afirmado inicialmente, que me parece importante para referir el papel de los estudiantes en la actual coyuntura. A lo largo del periodo histórico venezolano, si lo tomamos por lo menos desde el 12 de febrero de 1814, a propósito de la célebre búsqueda de estudiantes para la batalla de la Victoria, si tomamos desde ese momento, hemos mantenido que el estudiantado ha sido un buen colaborador de otras causas, por no decir que un invitado a muchas causas que no le pertenecen, o, en el peor de los casos, un permanente utilizado por otras políticas que no han sido fabricadas o elaboradas por los estudiantes. Pues bien, la última intervención de los presentes corresponde a la compañera Beverly Escalona. Beverly Escalona también forma parte del grupo de ponentes convocados para referir el punto de vista juventud o cercano a la juventud del PSUV. De modo que los ponentes del lado de la oposición no se hicieron presentes hasta esta hora.
que eran los compañeros Sara Gómez y Zaidán Rivas. Esta última me llamó reciente para preguntarme qué sería acontecimiento en la universidad y yo le informé que estaba allí en ella y aun cuando se veía solitaria, de todos modos se podía trabajar. Y me dijo que salía para acá, pero todavía no ha llegado. Esperemos todavía unos minutos que pueda asistir. Bueno, en todo caso, escuchemos ahora la exposición de la compañera Beverly Escalona. El foro. ¿Qué buscan los estudiantes? La toma o defensa del poder, reivindicaciones económicas, políticas y sociales. Está planteado aquí hoy un jaque de los estudiantes al gobierno o un jaque del gobierno a los estudiantes. Beverly Escalona, por un máximo de 15 minutos. Ok, buenas noches a todas las personas presentes en estos espacios tan importantes para el debate, ¿no? Yo vengo de la Escuela Nacional de Administración y Haciendas Públicas, escuela que forma a los licenciados en Ciencias Fiscales, Menciones, Aduanas y Comercio Exterior, Rentas y Finanzas, una escuela de gobierno. Por supuesto que nuestro papel entre los estudiantes es sumamente importante, ya que nosotros tenemos la responsabilidad al graduarnos y antes de ir a asumir en algunas direcciones, en otros casos nivel bajo, de lo que es el funcionamiento de la administración pública, que debería de ser de manera eficiente y eficaz, ¿no? Logrando indicadores positivos para el país. Decía el comandante Chávez en cadena nacional, no en un cuarto, que los 4 caballos del apocalipsis que podían acabar la revolución era el burocratismo, la ineficiencia, la ineficacia y la corrupción. Y ante esto los estudiantes tenemos el deber, y me asumo como estudiante y mujer de la Escuela Nacional de Administración Pública, desde la academia hacer un planteamiento coherente, y yo acepté venir a estos espacios y no suelo exponer mi cara para estos debates ni en contra ni a favor, porque sí me cuido y me he dedicado a lo académico, a prepararme, a fortalecerme, porque sí creo que nosotros tenemos un papel histórico y siempre lo han tenido los estudiantes, pero no precisamente me presto como herramienta para beneficiar a los poderosos. Yo sí he crecido en la revolución y estoy muy contenta porque este gobierno no es de los poderosos que estábamos acostumbrados a que mandaran. Sí me asumo como reivindicada en esta revolución, no solamente en lo académico, en lo estudiantil, sino también en lo habitacional, y por eso estoy dispuesta a luchar, pero con coherencia, sin violencia, sin discursos incongruentes por este proceso, porque no veo otro camino mejor para el futuro de Venezuela. La escuela donde yo vengo, entrar en ella hace 15 años era imposible. Los estudiantes ahí no tenían aspiraciones porque simplemente eran algunos pocos hijos de militares, de algunas personas importantes en el gobierno, que lograban entrar en ella. Ahora el pueblo no solamente es parte de esas escuelas, sino que también participa en el diseño del componente estudiantil que va a velar por los intereses del colectivo, no por los intereses del mercado. Y eso era lo que respondía nuestra carrera hasta hace poco. Bueno, sí creo que los estudiantes de izquierda tenemos una participación importante en estos momentos, porque nosotros no estamos de acuerdo con los actos violentos que se han suscitado en los últimos tiempos. No estamos de acuerdo con que los estudiantes, algunos de la oposición, o por lo menos algunos dirigentes, tengan un discurso vacío. La realidad venezolana
nos llama a que nosotros nos preparemos en lo académico y profundicemos el debate. Aquí hay una situación económica muy grave, y que yo todavía no he visto el primer panfleto, la primera pancarta por parte de los estudiantes de oposición pidiendo reivindicaciones económicas, peleando porque nosotros tenemos un nivel de inflación muy grande, porque no conseguimos algunos productos en los supermercados, bueno, por miles de problemas económicos que se nos presentan en la actualidad. Yo no he visto todavía a esa población que es de la clase media y la clase medio alta haciendo peticiones en lo social, el aumento del sueldo, haciendo peticiones que realmente favorezcan al pueblo. Y por eso en estos escenarios, ante la coyuntura nacional que tenemos actualmente, nos preguntamos, ¿qué buscan los estudiantes? ¿Qué buscan los estudiantes? Una pregunta muy interesante, porque seguramente si fuéramos más coherentes, los estudiantes de la oposición y de la revolución buscaremos lo mismo. Y lo mismo es un país industrializado, un país que acabe por depender de la renta petrolera, pero bueno, cada quien y sus cosas, ¿no? Y sus intereses. Haciendo un bosquejo de la realidad del escenario venezolano, nosotros debemos estar conscientes que estamos ante un golpe de Estado continuado. No desde ahorita, claro que no. Desde hace más de 15 años, solamente que en los últimos meses se ha intensificado. Las personas que salen a manifestar son las mismas del golpe de Estado del 2002, del 2003, que participaron en el 2002 y que también siguieron molestando en el 2003 y que han acarreado un conjunto de rabias, de emociones negativas en contra del gobierno revolucionario, y que no se han dado cuenta que la revolución ha ganado 18 elecciones y ellos solamente una. Bueno, yo creo que independientemente de que el país esté dividido, eso es un análisis interesante y se respeta a aquella población importante de la oposición que está buscando mejora, eso se respeta. Pero no sería oportuno decir que son los estudiantes del movimiento estudiantil de oposición quienes tienen todo este show armado. No, ellos tienen que estar financiados por el Departamento de Estado, por la CIA, por el imperialismo, y eso sí es verdad. Nosotros no podemos hacer la vista que no existe eso sí existe. Y ha fortalecido desde el punto de vista argumentativo a la oposición, con una fuerte presión en los medios de comunicaciones nacionales, regionales y mundiales, de manera a influenciar en las organizaciones internacionales, en la ONG, en las ONG, en los políticos del mundo, para que en Venezuela se levante un movimiento generalizado en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Eso tampoco es mentira. Pero ahora hay un punto importante que hay que ver aquí. ¿Por qué no han tenido el resultado esperado? Porque resulta que esas protestas no tienen olor, no tienen calor de pueblo, no tienen la presencia de los barrios, no tienen la presencia de las madres venezolanas, de las amas de casa, de los trabajadores, de los obreros, de los mototaxis, de todas esas, del pueblo venezolano. No tienen esa presencia y por eso no han tenido los resultados esperados. Por otro lado, las guarimbas y las barricadas lo que ha hecho es dejar muy mal a la oposición, tildándola de violenta, y la violencia no es bueno para nadie, ni para la oposición, ni para el gobierno. La violencia debe ser repudiada por todos los actores venezolanos, por todo el pueblo venezolano, porque la violencia trae más violencia. Con respecto a la segunda pregunta que hace el profesor, ¿la toma o defensa del poder político?
Y nosotros nos preguntamos, bueno, todos, la manera como están actuando los estudiantes de oposición lo van a conducir a la toma del poder político del Estado o a imponer su forma de pensamiento político, su programa, o por el contrario, están reforzando la revolución bolivariana. Bueno, yo eso lo dejo a la imaginación de cada uno de las personas presentes aquí, pero algo que sí es muy cierto es que ellos tienen planteado la toma del poder por la fuerza, a través de un golpe de Estado, auspiciado obviamente que por el Departamento de Estado, como lo dije anteriormente, y por la CIA, y ellos tienen la responsabilidad de crear las condiciones reales, el escenario real, para que aquí ocurra desde un magnicidio, un golpe de Estado, un referéndum o unas elecciones rápidas que les permitan a ellos acceder al poder, ya que no lo han podido hacer por la forma pacífica. Mientras que la revolución ha demostrado que por la vía electoral nosotros sí hemos obtenido los resultados esperados, ellos ya no buscan ese camino, no les queda tiempo. Lo que ahora quieren es, bueno, buscar los escenarios de violencia más fatales para que o haya una intervención o haya, no sé, una renuncia por parte de Nicolás Maduro, ¿será? Pero bueno, no creo que el presidente vaya a renunciar. Y la tercera pregunta alude directamente a buscan reivindicaciones económicas, sociales y políticas. Nos corresponde analizar, como lo dije anteriormente, el discurso de los estudiantes de oposición en las barricadas, en las guarimbas, y ver si ahí es el verdadero debate, si ahí nosotros vamos a plantear nuestros puntos aprendidos en la academia, o bueno, y podemos ver que no, que ahí hay un discurso incoherente, un discurso trivial, un discurso vacío, violento, sin argumentos, sin contenido político, sin contenido ideológico. Como Maduro, Maduro porque nos da la gana. Dicen libertad, más liberalismo, menos injerencia por parte del gobierno, más liberalismo. Y bueno, ante estos escenarios vemos que no hay una argumentación sólida para decir que ellos están en la calle por un problema económico, social y político, pasando por A, B, C, D en lo social, A, B, C, D en lo político y A, B, C en lo económico. Y por eso respeto tanto estos espacios y por eso decidí venir aquí, porque como estudiante del 9º semestre y que nunca me ha quedado una materia, nunca he raspado un semestre, y eso es importante porque nosotros aquí debemos representar realmente lo que es la academia, lo que nos corresponde como estudiantes, no venir con un currículum donde mañana nos digan, bueno, pero esto es incoherente, tú planteaste aquí algo que era hacer el debate académico y has raspado 10 materias. No, yo sí creo que eso es importante. Nosotros debemos tener la moral suficiente para venir a hacer un planteamiento serio. Y bueno, y parece que simplemente estas personas están siendo utilizadas para crear una situación de caos, de sosiego, de crisis e ingobernabilidad por parte del presidente Maduro en la calle. Y creando un terreno para lo peor. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes queremos eso. Para finalizar, bueno, yo creo que nosotros debemos seguir transformando la realidad venezolana. Los estudiantes sí toda la vida hemos tenido un papel importantísimo en la historia. Y que, bueno, es nuestra tarea hoy ir en la academia. Hablo de la academia porque es de ahí donde yo vengo. También soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. He tenido algunas participaciones, experiencias electorales en otras partes. Pero bueno, desde aquí lo que insto es a que todos mis compañeros de oposición y los que están a favor de la revolución estudiemos y nos acerquemos realmente a cuáles son las necesidades del pueblo y respondamos a ellas desde lo económico, con planteamientos serios que no respondan a los intereses del
capitalismo ni del mercado, sino a los intereses del pueblo, el pueblo que pasa hambre, el pueblo, no exactamente en Venezuela, hace mucho tiempo nosotros ya no vemos esa situación en Venezuela, pero sí en algunos países hermanos de Latinoamérica, en muchos países del mundo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Gracias. Gracias a la compañera Axela Gómez. Bien, señores, quiero poner de manifiesto un punto de la intervención de la compañera que se refiere a la violencia que debe ser universalmente rechazada. Universalmente rechazada. Digo esto como un punto central en el debate del día de hoy, donde estamos viendo, por supuesto, claras expresiones de violencia. Pero, creo que no podría verse nada más que la violencia ejercida desde un solo polo. Pongo un ejemplo concreto. El Marqués y la Candelaria. En el Marqués hay un acto de violencia donde una guaya le quita la vida a un motorizado. En la Candelaria, Leonardo Alejandro Márquez es golpeado hasta la muerte. Hay un video de este señor mexicano, CNN, que lo recoge completamente, el caso completo. De modo pues que pongo estos dos casos específicos de muerte, voy a usar una palabra fuerte, estos dos casos de salvajismo de lado y lado. De modo pues que hay que ver con sumo cuidado, entiendo yo, esto de la violencia. Bien, señores, quiero alertar lo siguiente, debido a las circunstancias actuales universitarias, la hora que comenzamos un poco tardía, problemas de movilización, nos queda apenas media hora de actuación. Entonces, los que había que intervenir, les agradezco que sean muy precisos, sin discursos de cosas que ya se saben, y por favor, hagamos las preguntas concretas a los ponentes. Tal pregunta. Por favor, no al discurso, compañero. Buenas noches. Mi nombre es Iván, yo soy Facultad de Ciencias. Fui un antiguo dirigente estudiantil aquí en la por motivo de presentación. Para que me conozcan. No te pegues el micrófono, por favor. Aquí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Ok. Antiguamente, en el año 2007, fui dirigente estudiantil por la Facultad de Ciencias. Me tocó la responsabilidad de trabajar con mi decano, el doctor Zubiri, como consejero estudiantil ahí en el Consejo de Facultad. Desde ese entonces me incorporé a la por favor, vamos a lo que a la juventud de un nuevo tiempo. Esto por motivo de presentación, ya que compañeros de la oposición que militan en los partidos políticos no se hicieron presentes. Bien, yo tengo una opinión personal sobre lo que ha acontecido. Ha habido una serie de errores por parte de la Mesa de Unidad. Nosotros mismos lo hemos reconocido. Y los dirigentes nacionales, pues ellos han moderado un poco el discurso hasta esta fecha. ¿En qué sentido lo digo?
Nosotros queremos un diálogo donde no haya un condicionamiento por parte del gobierno. Eso quería yo establecerlo antes de hacer la pregunta. También es cierto que desde la unidad, desde ese bloque de la unidad al cual yo pertenezco, se fijaron 10 puntos. Algunos de ustedes los deben haber leído y meditado. Esa lista de puntos quedó reducida a 5. En una facción de la oposición no estamos de acuerdo porque debieron haberse mantenido esos 10 puntos. Y esto hay que decirlo claramente, porque una vez que uno toma decisión, uno no puede ni asignar culpas ni tampoco echarse para atrás. Desde un nuevo tiempo nosotros no queremos diálogo con el gobierno, eso ha salido por la prensa. La JDS en un nuevo tiempo también se ha unido a la misma cuestión que estoy planteando, y es por lo que anteriormente yo había comentado. Se nos quiere condicionar el diálogo y llevarnos a un debate donde ya tenemos experiencia de cómo son los debates que hace el gobierno nacional, que son celadas o emboscadas en espacios donde no ha contribuido al aporte de la idea, sino al menoscabo de ella. También quería fijar y refrescar un poco cuáles son los 5 puntos ahorita en lo que quedamos. Mira, el debate es sobre el que buscan Sí. los estudiantes. Pero antes de entrar allí, porque es importante entender en qué se basa, pero yo voy a hacer las preguntas al final. ¿Por qué? Porque, como dijo Juan Requesens, aquí no se estaba buscando la toma del poder, simplemente hacer una protesta efectiva por varios de los puntos que planteó Roberto, que son la escasez, por la inseguridad, por los problemas en la salud, en la educación, por la escasez de medicina, etc. Harto conocido. Entonces, bueno, la mesa de unidad planteó 5 puntos, que son la libertad de todos los presos políticos y los estudiantes que están presos, y una serie de... Yo quiero hacer 2 preguntas. Puntuales. A los compañeros de aquí, de la juventud del PSUV, ¿ustedes creen en la democracia social? En la cual yo creo. Nosotros, la gente de un nuevo tiempo, ¿ustedes creen en la democracia social? Sí, democracia social. Como la que se practica en Noruega, por ejemplo, o en algunos países europeos. Al compañero que, si, a mi modo de ver, te identifica con no voy a decir con una oposición, tienes una visión centrada, pues, en base a los hechos por lo que está pasando en el país. Sería una falta de respeto etiquetarte de oposición. Pero creo que está siendo muy racional en los planteamientos que nosotros mismos estamos protestando. Entonces, yo te plantearía esta pregunta, o sea, ¿cómo tú plantearías a la gente del PSUV convencerlos para que el modelo en el cual nosotros estamos tratando de venderle a una parte de la población que no esté de acuerdo con el gobierno, en virtud de que cuáles son las cosas en común en las cuales ellos creen y tú de verdad puedes coincidir y mejorar el presente, pues. ¿Por qué te hago esta pregunta? Y disculpa si doy vuelta al asunto, porque a ellos no los vamos a hacer cambiar, pero sí los podemos convencer de los errores que ellos están cometiendo en su modelo, que es el modelo socialista hacia el comunismo. Esa es mi visión particular, como yo veo las cosas. Entonces, soy tajante en esto. Y creo, bueno, las 2 preguntas las planteo allí y me gustaría escuchar algunas opiniones al respecto.
Gracias. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ok. Trataré de ser lo más breve posible. Mi nombre es Randos Malpica y soy un asiduo asistente a la cátedra. Viendo la primera exposición del joven que representa una posición de oposición, como es decir, a la oposición. No se oye. ¿No se oye? ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí. Él habla de que él considera que ha asumido esta posición en este momento, y corrígame por favor si considera que estoy equivocado en algo de lo que estoy diciendo, debido a que él piensa que hay una falta de oportunidades, entre otras cosas, por la presión del caudillo central por seguir la línea ideológica. O sea, si no se sigue la línea ideológica, se coartan muchas posibilidades de tener trabajo, del acceso por decirlo, a las misiones, etcétera, etcétera. Vivimos bajo un sistema partidista y caudillista de corte violento, cosa que también lo pone a él en una posición, una contraposición. Y un país el país donde le gustaría vivir, donde se respete el proceso creativo, donde se respete el deseo de superación y donde se respete las ideas políticas distintas. Si estoy equivocado en algo, por favor, díganme. Los estudiantes del PSUV, yo coincido con esta visión de estos 3 puntos. Yo también quiero vivir en un país donde se respete ese proceso creativo, donde el deseo de superación esté también como un derecho humano, inclusive reconocido como un derecho humano, y donde el respeto a las ideas políticas esté presente. El no respetar las ideas políticas desde el punto de vista ha sido un factor de mucha violencia histórica en este país. Ustedes como representantes del PSUV marcaron una posición muy firme en relación a la violencia. Yo les pregunto lo siguiente: ¿la violencia es ideológica? ¿Solamente es ideológica? Es decir, ¿se es violento cuando el golpe de Estado viene de la derecha, pero no cuando viene de la izquierda? ¿No fue un acto violento el hecho de que Chávez diera un golpe de Estado en el año 92 y murieran 200 personas en una noche, con las consecuencias económicas, políticas y sociales que eso le trajo al país, y la quiebra bancaria y financiera que a mí me tocó vivir cuando yo tenía la edad de ustedes, que me dejó sin empleo 3 veces por culpa de Chávez? La guarimba, cuando la hace la izquierda, es reivindicación social, como el caso de Evo Morales y las guarimbas que lo llevaron a él prácticamente al poder, desestabilizando un gobierno en Bolivia que lo llevó luego a él al poder, ¿no? El golpe suave, cuando es de izquierda, no es golpe, pero cuando es de derecha, o lo que ustedes llaman derecha, que es todo lo que no esté con ustedes, sí es golpe. El golpe suave, ese no es el mismo que promovía Chávez en su periodo de liqui-liqui, la llamada de la etapa de liqui-liqui, cuando más o menos en el año 95-96, no me acuerdo, profesor, corrígame usted que sabe seguro más que yo, llamaba un gran paro nacional, con la participación de estudiantes, y decía que era necesario que hiciéramos un gran paro nacional y que todos nos fuéramos a la calle porque había que sacar el gobierno, una vez más llamando a la política de la violencia. Eso no es violencia. No es violencia, por ejemplo, que en el año 2005 yo fui despedido del CNTI porque firmé, era director de arte del CNTI, yo fui la persona que hizo el logotipo del NICB que todavía se usa en el CNTI. Y como firmé en el año 2002, para invocar al referéndum revocatorio, que es un acto constitucional presente en la Constitución del año 99, se realizó una lista tapón y la ministra para entonces, Yaira Córdoba, Por Ismael García. la dio la orden, no, por Ismael García, individuo que yo no defiendo de paso. En el año 2005 yo fui despedido por órdenes de Yaira Córdoba específicamente, y fui defendido en aquel momento por el ingeniero que era presidente del CNTI, que era el ingeniero Berruetia, hasta donde más él no pudo, porque puso en riesgo su trabajo para defenderme a mí, porque yo tenía que salir de ahí porque era un maldito cual, palabras de la ministra. Eso no es un acto de violencia. Me quedé sin trabajo y hasta el sol de hoy estoy esperando que el CNTI me pague mi liquidación, igual que los 22.000 personas que fueron despedidas de PDVSA. Le robaron $500 millones de la caja de ahorro. Eso no es un acto de violencia. Son 20.000. Se entendió. ¿Ya?
En mi caso fue el año 2005. No es un acto de violencia que la señorita Geraldine, que le pegaron perdigones en la cara, una muchacha que debe tener más o menos tu edad, o tenía más o menos tu edad, y tiene hasta cierto parecido con la muchacha, algo así, no sé, 22 o 27, creo, más o menos, 21. Perdonen que tenga la referencia, le hayan pegado con un perdigón en la cara, sabiendo el guardia nacional que estaba haciendo eso, que le iba a matar, y si no la mataba le iba a desfigurar a una niña. Eso no es un acto de violencia. Está ese guardia nacional detenido y procesado. Está el comandante que llevó a esa tropa para allá despedido o juzgado, o todavía está haciendo el ejercicio de la represión. Eso no es un acto de violencia. Entonces, usted hablaba, señorita, de que solo los hijos de los militares entraban a esta universidad. ¿A la escuela hacen? ¿Perdón? ¿A la escuela hacen? A la escuela, bueno, a la universidad, en alguna de sus escuelas. Yo no puedo trabajar en una institución del gobierno porque no pertenezco al PSV y tengo prohibida por escrito la entrada a PDVSA. Eso no es un acto de violencia. Cuando digamos que el propio Renio Tolina en el año 77 denunciaba la ignominia que significaba que le pidieran a la gente el carnet de acción democrática para entrar en un organismo público, no estamos viviendo la misma violencia que hemos vivido históricamente y que este gobierno continúa. Entonces, para terminar, defíname usted qué es la violencia. Entonces la violencia es cuando la ejerce, la izquierda no es violencia, pero cuando la ejerce la derecha, por lo que ustedes entienden por derecha, que yo todavía no he entendido qué es. Entonces sí es violencia. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Martín, yo soy de Carapita, Argentina. Aquí lo que dice el amigo, yo lo veo con respecto a la UCB. Fui pobre, entré a la UCB y salí egresado de la UCB. Que eso siempre lo rechazan en el gobierno. Con respecto a la democracia, en las universidades del Estado existe democracia universitaria. ¿Cómo se eligen los rectores? ¿Cómo se eligen las autoridades universitarias? La violencia yo de todos lados la rechazo, tanto de la oposición como del gobierno. Pero solamente se critica la violencia es de la oposición y la violencia izquierdista nunca, de izquierda, pues dicen que son de izquierda, yo me considero también de izquierda, nunca se toma en cuenta. Por ejemplo, cuando hay una manifestación, yo poco a las manifestaciones ni de una ni de otra hora, cuando hay una manifestación de la oposición o de la derecha o le colocan una barricada ahí porque he visto hasta 2.000, 3.000 guardias en una esquina y eso. Eso es violencia, eso es provocación, eso indica la violencia, eso indica al otro como que abortarse. El tráfico, como él trafica, le estás impidiendo eso. Eso es, para mí, eso es violencia. Yo no sé si para usted. Las guarimbas. Mira, se critican las guarimbas de esto, hoy en día, pero las guarimbas del pasado. Las guarimbas del pasado, ¿en qué quedan? Yo voy a nombrar una por lo menos, que hay personas del gobierno que están involucradas en esto, que yo creo que aquí nunca ha ocurrido, que nombró el Nicolás Maduro en estos días, en su locución radial. Cuando se vio un oleoducto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es violencia. Cuando la amiga me dice a mí aquí, Escalona, ¿no es que? Escalona dice, ganamos 18 de 19 elecciones, ganamos 18. Pero yo voto por una persona, ok, ganó democráticamente, pero tú no me vas a estar aplicando la democracia, pues. Y eso es lo que uno rechaza. ¿Ah? No sé si fue la que perdieron. Y esos son los fracasos que yo, que yo critico, los fracasos del Estado. Cuando hablan aquí el amigo me habla de violencia. Bueno, miren, Antímono Carapita
en todos los proyectos de seguridad del gobierno fracasado. Y eso hay que tomarse en cuenta. Y yo, como habitante de Carapita y donde vivo, tengo que rechazar eso. Porque yo vivo prácticamente, como dice aquí, un golpe, dice un golpe de Estado. Yo vivo en un estado de sitio. Yo tengo que, a las 8, yo tengo que subir para allá, para donde yo vivo, y tengo que estar pendiente cómo voy yo a llegar a salir de esta cátedra. Cuando dicen que allá el amigo, que los estudiantes luchan por la violencia, la escasez y eso. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero no coincido aquí. Porque ¿a quién se le debe la escasez? ¿Ah? ¿A quién se le debe la violencia? ¿Ah? ¿A quién se le debe la violencia? Allá en Del Tamacuro le quitaron como que la policía y la autoridad al gobernador de Amazonas, a Guarulla. ¿Cómo él va a solventar el problema de la violencia? Bueno, no voy a seguir más porque, mire, todo se extiende y todos tienen que hablar. Otra cosa ya la contigo. Estoy de acuerdo con la universidad, abrieron universidades, pero ¿a dónde está la calidad? La calidad que tienen esas universidades hacia afuera, la masificación. ¿Pero dónde llega esa masificación? ¿Dónde llegamos? Porque uno va para el oeste, las universidades que están en el oeste ahorita no funcionan. Ni en Antímano, ni en Macarao, ni en Catia. ¿Ah? ¿Usted es de Catia? Bueno, ahí está, no funciona. Entonces, eso es lo que hay. Bueno, y termino con esto. Agradezco la presentación. Rápido. Voy a hacerte propaganda con esto. Sí, la presentación. Rápido. Este libro fue creado en 1985 y se hablaba la crisis, responsabilidad y salida. Y una cantidad de personajes de la época hablaban de la misma crisis que hemos estado pasando. Aquí no ha cambiado nada. Llegó el comandante Chávez con una esperanza transformadora en el pueblo. Han pasado 15 años y los resultados han sido por lo menos un populismo de regar dinero en todas partes de América y aquí internamente, y no se ha visto una producción real. Pero yendo a las preguntas, ¿es delito, la pregunta que le hago a ustedes al panel, es delito de lesa humanidad dividir la población entre pueblo chavista y opositores y decir públicamente, por lo menos el caso de Diosdado Cabello, decir, cuidado que el pueblo chavista todavía no ha peleado? Eso no es excitar hermanos contra hermanos a enfrentarse. Cuando se hace una manifestación y se convoca otra para que dos pueblos se encuentren, no es delito de lesa humanidad. Cuando el presidente Maduro dice que hay un diálogo de paz, si la sociedad está tranquila, ¿por qué vamos a hablar de paz? ¿Y por qué no se quiere reconocer que existe un conflicto muy profundo? Referente a la pregunta que se hacen ustedes, o decían ustedes, que los estudiantes no tumban el gobierno, que los estudiantes no tumban el gobierno, es verdad. Pero la generación del 28 llegó al poder. Es verdad que a través de las luchas estudiantiles se forman y se curten los futuros dirigentes del país. Y usted está en esa tónica. Y si no estamos claros, inclusive, comparen ustedes cuando hablan de que creo que fue usted
que señalaba que nació en 1992 y este libro sale en 1985. No es necesario hacer un estudio más profundo de la crisis venezolana, que se basa en tres hechos. Una concepción militarista que surge de la época de la independencia, donde el poder civil no valía nada. Segundo, una partidocracia que de alguna manera se montó en el poder y ha estado controlando los espacios. Y la otra es el modelo de un caudillo o un mesías, como vemos actualmente que todo el mundo habla y adora a un personaje que está muerto. Entonces, esas son preguntas que se las dejo al padre. Bien. Mira, tu intervención me obliga a tener que hacer algunas precisiones. ¿Sí? Fíjense, en el año 2013 el país presenció alrededor de 5.000 protestas ciudadanas por la más diversa índole, desde la carestía de la vida, la falta de alimentos, la falta de insumos, problemas en la parte de atención hospitalaria, etcétera, etcétera, etcétera. Los años anteriores fueron también más o menos del mismo tenor, 4.500, 4.000 manifestaciones, haciendo uso, por supuesto, del artículo 68 de la Constitución Nacional. Ahora, si las demandas del pueblo no son satisfechas oportunamente, lo mismo que la justicia si se clama, pero esta no llega a tiempo, lo que estamos haciendo es ya ni simplemente construyendo presión sobre presión en una olla, valga la redundancia, de presión. Le digo esto porque no se han visto satisfechas esas demandas todavía al día de hoy. Sigue habiendo los problemas de escasez de alimentos, colas, carestía de la vida, 56% de inflación el año pasado, de las más altas del mundo, por no decir la más alta, y eso de acuerdo a la cifra oficial del Banco Central de Venezuela. La situación de los hospitales, etcétera, es harto conocido, y quien sufre todo esto es el pueblo llano, no es la clase alta, es el pueblo llano, no es la clase media elevada. Este tipo de situación llevó incluso a una protesta generalizada en varios sitios. El asesinato de Mónica Spear sirvió como para una especie de alerta, desahogo y despertar de la población venezolana con respecto al problema de la inseguridad, donde se calcula que el año pasado, solamente el año pasado, murieron en manos de la violencia alrededor de 24.000 personas, de acuerdo al Observatorio Nacional de Violencia. En el Estadio Guatemala, ustedes saben perfectamente que le dieron una pita soberana a Nicolás Maduro, a pesar de que se habían comprado con anticipación las entradas para evitar precisamente esa pita, pero la revendieron. La protesta de los estudiantes del Táchira comenzó el 4 de febrero y fue por un problema de seguridad dentro del campus de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, intento de violación de una joven. Ahora, primera pregunta, ¿ustedes creen que es correcto que a los estudiantes que protestaron, no solamente por eso, sino que después protestaron también por la carestía de la vida, por la ausencia de alimentos, etcétera, 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 y las endemias que está padeciendo el pueblo venezolano? A estos jóvenes, 5 de ellos fueron enviados fuera de su jurisdicción a una cárcel en Córdoba. Primera pregunta, ¿es eso correcto? Y enviarlo a una cárcel de alta peligrosidad, donde incluso los reclusos rechazaron que esos muchachos que no eran delincuentes fueran a engrosar las filas de los que estaban purgando condena en esa cárcel. Otra pregunta que tengo para ustedes es lo siguiente. Esto es para el amigo Leonardo. Creo que tú mencionaste algo sobre el uso de la violencia legal y legítima del Estado. ¿Es acaso invocar a las unidades de batalla de Chávez, algunos llaman de Bolívar Chávez, a su vez Che? ¿Es acaso invocar a esas unidades de batalla el uso legal y legítimo
de la fuerza y de la violencia del Estado, que debe residir en todo caso en la Fuerza Armada Nacional y en todo caso en algunos de los estamentos del Estado. Que yo sepa, la Subeche no forma parte del Estado, pero sí están armadas y son violentas. Y tienen varios casos en estos episodios todavía de asesinatos, filmados adecuadamente y soportados con una serie de información fílmica. Otra pregunta que tengo yo para ustedes, creo que tú mismo, Leonardo, mencionabas, ¿por qué no pueden acceder a las universidades nacionales? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no pueden acceder? Si se refieren a que las universidades nacionales exigen un mínimo de preparación, les recuerdo que también en la Unión Soviética se exigía al aspirante entrar a una universidad porque no se iban a gastar los dineros del pueblo en personas que no estuviesen adecuadamente preparadas o no tuviesen las condiciones intelectuales para acceder a las universidades donde se supone que ahí se va a hacer investigación o se va a recurrir a etapas superiores tanto del conocimiento como del pensamiento.